Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reflexión de hoy. Más bien en la Semana Santa terminábamos nuestra reflexión sobre la meditación de la pasión de Jesús en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Lo fuimos analizando los miércoles con miras a prepararnos a la Semana Santa y finalmente veíamos, ¿verdad? La Semana Santa, el lunes y el martes santo, terminábamos esta reflexión. Después, pues ya no tuvimos clase durante una semana, ¿verdad? La semana pasada no hubo reflexión, pero vamos ahora a empezar. Ya estamos nosotros en el tiempo de Pascua, estamos entonces nosotros en este tiempo de la resurrección. Y durante la Pascua, pues se nos invita por un lado a reflexionar en el tema de la resurrección, a ver en qué consiste la resurrección. Pero también la Pascua termina, ¿verdad? Dura 50 días y termina con la fiesta de Pentecostés. Entonces, como una manera de irnos preparando a Pentecostés desde ahorita ya. Vamos a ir reflexionando entonces durante los viernes el tema de los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir analizando entonces los dones del Espíritu Santo para prepararnos entonces a Pentecostés y tener una visión general de lo que son estos dones en nuestra vida cristiana. Claro que de aquí a Pentecostés pues son menos de 7 semanas, entonces obviamente llegaremos a Pentecostés y los siguientes viernes todavía seguiremos analizando los dones del Espíritu Santo, porque obviamente pues es un tema amplio y pues esperamos reflexionar cada viernes, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues los dones, cada uno de los dones, ¿no? Dedicar un don a cada uno de los días. Y aunque llegue Pentecostés, bueno, pues seguiremos analizando estos dones. El día de hoy vamos a reflexionar en primer lugar qué son los dones del Espíritu Santo, porque antes de empezar a explicar cada uno de los dones, pues tenemos que saber qué son los dones del Espíritu Santo, porque no solamente es decir vamos a hablar de los dones, sino qué es un don, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de un don del Espíritu Santo? Entonces, en sentido propio, los dones del Espíritu Santo pues son unos hábitos sobrenaturales que Dios nos da para llegar a la santificación, para ser santos. Entonces podemos decir que los dones es algo que recibimos nosotros precisamente para santificarnos. Todos nosotros, el día de nuestro bautizo, recibimos las virtudes, ¿verdad? Recibimos la virtud de la fe, la virtud de la esperanza, la virtud de la caridad, ¿no? Las virtudes teologales. Hemos recibido esas virtudes que son importantes en nuestra vida como creyentes. Sin embargo, estas virtudes son el primer paso, en la medida que las ejercitamos, son el primer paso para empezar a vivir como cristiano. Pero la meta de todo cristiano es ser santo. Esa es nuestra meta en la vida. El creyente tiene que ser santo. A veces pensamos que la santidad, ¿verdad? El ser santo pues es para unos cuantos, unos elegidos que son muy buenos, ¿verdad? Que han sido privilegiados por Dios, pero no. Todos nosotros tenemos que ser santos. Incluso el Concilio Vaticano II reafirma esta realidad. Todos tenemos que ser santos. Todo, en nuestro estilo de vida, en nuestro estado de vida, todos tenemos que llegar a vivir precisamente esta santidad. Todos estamos llamados a vivir santos. Por lo tanto, mis hermanos, quiere decir que entonces, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, pues los dones del Espíritu Santo son precisamente estos medios para que nosotros alcancemos la santidad. Son medios entonces para que nosotros alcancemos la santidad y que dispone nuestro interior, nuestra vida, para orientarnos a Dios y ser santos. Ahora, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, pues la clave precisamente para poder hablar de los dones del Espíritu Santo lo encontramos nosotros en el libro del profeta Isaías. Es el texto clave cuando nosotros queremos hablar de los dones del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros leemos el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, en los primeros 3 versículos, ahí se nos va a presentar precisamente lo que son los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a leerlo para tener conocimiento de este texto y ver precisamente ahí estos dones, ¿no? Y entonces dice el texto, ¿no? Isaías 11, 1 al 3. Saldrá del vástago del tronco de Jesé un retoño, y de sus raíces brotará y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, y se inspirará en el temor de Yahvé. Entonces ahí tenemos nosotros este texto, ¿verdad? Que nos habla precisamente de los dones. Entonces, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo y la Iglesia ha reflexionado esto, parte de este texto, es el texto base para hablar de esto.
Primero que nada, ¿a qué se refiere el texto del profeta Isaías? Obviamente el profeta Isaías, cuando escribió esto, no estaba pensando en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Eso no estaba pensando en el profeta Isaías. El profeta Isaías no conocía ni siquiera qué era el Espíritu Santo, para acabar. Porque el Espíritu Santo nosotros hablamos hoy día, pues sí, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Es toda una reflexión que ya tenemos nosotros como cristianos, pero el profeta Isaías no sabía qué era el Espíritu Santo. Él sabía que era el Espíritu de Dios, eso sí, ¿no? Porque eso sí es un término bíblico, ¿no? Espíritu de Dios. Pero no hablaba de la Trinidad. El profeta Isaías no conoció la Trinidad. La Trinidad es una reflexión que brota a partir de Cristo y de la reflexión de la comunidad cristiana. El profeta Isaías vivió muchos siglos antes de Cristo. Entonces, él no conoció el Espíritu Santo ni nada. Entonces, él no está hablando aquí de los dones del Espíritu Santo. Nosotros ya a la luz de Cristo, ¿no? Nosotros a la luz del Señor, entonces sí podemos ver precisamente el texto de Isaías y decir, estos son los dones del Espíritu Santo. Hacemos una reflexión de esto. Pero ya porque nosotros podemos ver todo a la luz de Cristo. Pero el profeta Isaías no. Entonces, cuando el profeta Isaías lo escribió, ¿a qué se refería? Dice, brotará del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces sobre el que reposará el espíritu de Yahvé. ¿Qué cosa es el tronco de Jesé? ¿A qué se está refiriendo aquí el profeta Isaías? El tronco de Jesé, ¿verdad? Jesé es el papá del rey David. Papá del rey David. Entonces, cuando dice brotará del tronco de Jesé, pues está refiriéndose a la descendencia de David, que según el libro de Samuel 2, el segundo libro de Samuel 7:14, ¿verdad? Ahí nos habla que de la familia de David nacería el Salvador, el Mesías, ¿no? Eso le prometió Dios. Entonces, cuando el profeta Isaías hace referencia al tronco de Jesé, está diciendo que la descendencia de David va a tener precisamente el Espíritu, va a venir el Mesías, y que este Mesías va a tener en plenitud el Espíritu. Y este Espíritu, ¿cómo se va a caracterizar? Dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Ahí está, así se va a manifestar. Quiere decir que este Mesías, este Salvador que va a nacer en el futuro, dice el profeta Isaías, va a tener la plenitud del Espíritu. ¿Y qué cosa es el Espíritu para el profeta Isaías? El Espíritu es la acción de Dios, la intervención de Dios para salvar al hombre, ¿no? Dios que interviene en la historia, ¿no? Eso es el Espíritu. Siempre que vemos en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, es Dios que interviene en la historia, Dios que irrumpe en las estructuras humanas, históricas, para transformar al hombre, para salvarlo, para renovarlo, ¿no? Eso es el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando aquí el texto nos habla de que va a tener el Espíritu, significa que va a tener la fuerza del Espíritu para transformar la estructura del hombre, ¿no? Esa es la idea que está marcando aquí el profeta Isaías, ¿no? Que obviamente esto en quién se cumple, en Cristo, ¿no? Porque Cristo es el Mesías y en Cristo está el Espíritu, ¿no? Lo dice incluso el pasaje del bautizo, ¿no? Cuando Jesús se bautiza, ¿verdad? Descendió el Espíritu en forma de paloma, ¿no? Ahí está la plenitud del Espíritu. Cristo que recibe totalmente el Espíritu Santo y el Espíritu que lo renueva, ¿no? Él es el portador del Espíritu. Entonces, a eso se refiere, entonces, por un lado, el profeta Isaías, que cómo se cumple en Cristo. Y entonces, ya a la luz de esto, podríamos decir, bueno, si Cristo tiene la plenitud del Espíritu, pues entonces Cristo tiene el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Y quiere decir que si entonces Cristo, ¿verdad? Cristo recibe este Espíritu, y luego Cristo promete que va a enviar el Espíritu a todos, ¿no? Que se cumple en Pentecostés. Entonces quiere decir que el Espíritu trae estos dones, y los dones nos los da a nosotros. Entonces ahí entraría entonces ya la reflexión cristiana. Cristo nos ha dado su Espíritu y el Espíritu nos da sus dones, ¿no? Y para alcanzar la santidad. Ahora aquí, entre un paréntesis breve, ¿verdad? Para tomar en cuenta el texto. Si ustedes leen bien el texto, tal cual, ¿no? Como lo leí yo ahorita en hebreo, dice que les dará espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios, y pronunciarás sus decretos en el temor de Dios. En realidad nombra 6 dones, no nombra 7, ¿no? Nombra 6 dones. El texto en hebreo, así como lo traducen usualmente, son 6 dones: consejo, sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor, y luego repite el de temor de Dios, ¿no? ¿De dónde salieron los 7, no? Bueno, para empezar, cuando la Biblia la tradujeron al griego, aparecieron los 7, ¿no? Apareció el don de piedad, ¿no? Y luego cuando la tradujeron al latín también aparece el don de piedad. ¿De dónde salió ese don de piedad? Si en hebreo no aparece. Bueno, pues porque la palabra temor, ¿verdad? En hebreo, ¿no? Que es yirat, la palabra temor,
también se puede traducir por piedad. Por eso, ¿verdad?, cuando la tradujeron en griego y cuando la tradujeron en latín, en lugar de repetir 2 veces temor, prefirieron poner en uno piedad y en otro temor, por el número 7, ¿verdad?, que es un símbolo de la totalidad. Prefirieron mejor poner la idea de 7, ¿verdad?, de una plenitud, como si la plenitud, la totalidad del Espíritu estuviera en el Mesías, ¿no?, en este caso en Cristo, ¿no? Entonces, por esa razón, la palabra temor se puede traducir también como piedad. Y esta palabra se precisamente cuando pasó al latín y al griego, ¿no?, que se puede, porque la palabra allí era efectivamente piedad, también se puede traducir por piedad. Y de ahí salieron los 7 dones. Claro que cuando uno lee la Biblia, como tratan de respetar lo más posible el hebreo, pues a veces uno dice, pues no está el don de piedad. Esa palabra también puede traducirse como temor, y por eso lo repiten 2 veces, pero bueno, de ahí viene, ¿no? Ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, este número 7 pues representará la totalidad, y por eso las traducciones van a hablar de esta totalidad, y los cristianos obviamente pues se basan en estos textos para hablar de la totalidad. Dice San Ambrosio, era un padre de la iglesia, un santo que vivió en el siglo IV, ¿no?, hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene todo un tratado sobre el Espíritu Santo. Hay un momento donde habla de estos dones del Espíritu. Claro que él no le llama los dones, y dice: no te preocupes de que aquí se dijo río y en otro lugar 7 espíritus, ¿no? Porque se habla de que va a haber los 7 espíritus, como aquí, ¿no?, de Isaías, y antes habla de un río, ¿no? Dice: pues con estas expresiones dijo Isaías la plenitud de las 7 virtudes espirituales: sabiduría e inteligencia, consejo y fuerza, conocimiento y piedad, espíritu de temor de Dios. Dice, por lo tanto, dice, el río es uno, pero las corrientes de los dones espirituales son muchas. Por lo tanto, de este río sale la fuente de la vida. Entonces, dice a San Ambrosio, ¿verdad?, que no se mete aquí a analizar cada una de estas, pero San Ambrosio dice, en el fondo el Espíritu Santo es uno solo, pero el Espíritu Santo es como un río que cuando se va manifestando en la vida del creyente, no es que se manifieste totalmente, sino, dice, se va dividiendo en una especie de ¿cómo se llama?, de fuerzas espirituales que a cada creyente lo va transformando. Entonces, como el Espíritu Santo es algo la fuerza del Espíritu Santo que nosotros recibimos es muy grande, la fuerza del Espíritu Santo que nosotros recibimos es enorme, dice, se va manifestando, se va haciendo visible por medio de 7 fuerzas, ¿no?, que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, eso dice San Ambrosio. Entonces, ¿qué es un don del Espíritu Santo? Teniendo este antecedente, ¿qué es un don del Espíritu Santo? Pues primero que nada, un don del Espíritu Santo es un hábito sobrenatural. Eso quiere decir un hábito sobrenatural. Ustedes van a decir, ¿y qué es un hábito sobrenatural, verdad? Esas palabrejas domingueras que quieren decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, un hábito. ¿Qué quiere decir un hábito? Un hábito se refiere a algo que se repite continuamente, ¿no? Un hábito es algo que se va repitiendo permanentemente, ¿no? Habitualmente, por eso se dice que es un hábito, porque es algo habitual. Es algo que nosotros vamos permitiendo que se vaya haciendo porque lo repetimos. Cuando alguien, por ejemplo, dice, yo todos los días, no sé, me levanto a correr, ¿no? Y entonces todos los días se va a levantar a correr, no, bueno, pues es un hábito, ¿verdad? Porque lo va haciendo hábito. A lo mejor al principio no le gustaba correr, pero se acostumbró y se le hace un hábito. Entonces un hábito es algo que se repite. Entonces un don del Espíritu Santo es un hábito, porque un don del Espíritu Santo es algo que se va viviendo y que se va haciendo pleno en la medida que se repite. Quiere decir que entonces un don del Espíritu Santo no es que llega de repente y me transformó, no, un don del Espíritu Santo es un hábito, es algo que se va ejercitando. Si no se ejercita, no sirve. Es un hábito, es algo que se tiene que ejercitar. Y ahorita vamos a ver en qué sentido se ejercita, cómo se ejercita, porque no es tan fácil, hay que analizarlo. Entonces, en primer lugar, es un hábito sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Sobrenatural no quiere decir lo de las películas, ¿no? Porque luego las películas sobrenaturales, los fantasmas y cosas por el estilo, no. Sobrenatural quiere decir que es más allá de nuestra naturaleza, que no nos corresponde a nuestra naturaleza. No fuimos hechos para tener los dones del Espíritu Santo, no fuimos creados para eso. Es un regalo que Dios nos da para alcanzar la santidad. Es un regalo de Dios. O sea, que habrá personas que no tengan los dones del Espíritu Santo, pues sí. Hay muchos que no van a tener nunca los dones del Espíritu Santo porque no quieren, pero no por eso dejan de ser seres humanos, ¿no? O sea, tienen sus propiedades como seres humanos, lo natural de ellos. Pero cuando yo dejo que Dios entre en mi vida, y eso es un acto libre, yo quiero que Dios entre en mi vida, entonces es sobrenatural, ¿verdad? Porque va más allá de mi naturaleza, es Dios que me agrega algo a mi naturaleza para alcanzar una meta. Y en este caso, ¿cuál es la meta? Ser santo. Y eso son los dones del Espíritu Santo. Por eso decimos que es un hábito sobrenatural, ¿no?
que nos va dando fuerza en nuestro interior para alcanzar esa fuerza, ¿no? Ahora bien, dice, un don del Espíritu Santo es entonces un hábito sobrenatural que nos da Dios, ¿verdad?, para poder recibir y darle seguimiento, podemos decir, para poder recibir y darle seguimiento a las mociones del Espíritu Santo, a las mociones. Ustedes van a decir qué cosa es una moción. Vamos a escribir la palabra moción por si alguien dice cómo se escribe moción. Bueno, ahí le va, moción. ¿Qué cosa es una moción? Entonces, un don del Espíritu Santo es un hábito sobrenatural. Hábito sobrenatural. Un hábito sobrenatural, ¿verdad?, que Dios me da para poder seguir las mociones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es una moción? Porque de ahí viene todo, ¿no? Para entender qué es un don, hay que entender qué cosa es una moción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una moción? La palabra moción quiere decir algo que se deja mover, ¿no? Algo que se deja mover. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, aquí está el borrador. Este borrador yo lo puedo tener aquí quietecito, ¿no? Pero si yo agarro el borrador y lo empiezo a mover, ¿verdad?, de aquí para acá, este borrador está recibiendo una moción de mi parte, ¿no? Porque aquí estaba muy quietecito y en el momento que yo lo agarré y lo empecé a mover o lo aventé o yo qué sé, este borrador se deja mover, ¿verdad? Ha recibido una moción de mi parte, ¿no?, para que se mueva, ¿no? Esto es una moción. Y el borrador es muy dócil, ¿verdad? Porque el borrador no me dice, no quiero. No, el borrador aquí, si yo lo quiero agarrar y lo aviento, ¿no? Si yo lo quiero patear, lo pateo. Yo le doy una moción y él se deja guiar por la moción. El borrador no se resiste, ¿no? Entonces, una moción del Espíritu Santo, entonces, es una acción de Dios en nuestra vida para movernos. Claro que aquí podemos nosotros decirle a Dios, yo no quiero que me muevas, entonces, si Dios no dejo que Dios me mueva, pues no me mueva. Porque yo soy libre, el borrador no tiene la libertad para decir, no quiero moverme, ¿no? Entonces, lo agarro y le hago lo que quiero, ¿no? Pero yo no me puedo dejar mover por Dios si quiero. O al revés, así como el borrador es dócil y se deja mover a donde yo quiero, a lo mejor, ¿verdad?, yo me dejo mover por Dios. Entonces, la moción del Espíritu Santo. O sea, Dios nos va dando movimientos, Dios nos va dando elementos. Ya no estoy, ¿verdad? No, pues sí está aprendiendo. ¿Quién sabe? Me lo puse. Ya sé. Ya está ahí de nuevo. Como pueden ver, el micrófono no es muy dócil conmigo. Entonces, él no acepta mis mociones. Entonces, podemos nosotros ver entonces cómo precisamente, ¿verdad?, el borrador tiene es fácil, ¿verdad?, se deja mover, pero el ser humano no se deja mover. Entonces, los dones del Espíritu Santo son estas capacidades que Dios nos da para dejarnos mover por Dios. ¿A Dios a dónde nos va a mover? Dios me va a mover a la santidad, ¿no? Dios me va a mover a la perfección. Dios me va a mover para transformar mi vida. A eso me va a mover Dios. Pero Dios respeta mi libertad. Y si yo le digo a Dios, yo no quiero, pues no. Pueden llegar las emociones de Dios, pueden llegar los impulsos para hacer ciertas cosas. Y si yo le digo a Dios, no, yo no quiero, no, y ya. Pero cuando yo me dejo mover por esas emociones, entonces empiezan a actuar los dones del Espíritu Santo. Y en la medida que los voy viviendo, se van haciendo hábitos, se van haciendo fuertes y se van convirtiendo en parte de mi vida. Pero claro, para que pueda llegar un don del Espíritu Santo, ¿qué se necesita primero? Porque a veces pensamos, los dones del Espíritu Santo, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de inteligencia. No, primero hay que entender cómo llegan los dones en nuestra vida. Sí puede llegar repentinamente un don que me transforma o que yo necesite, puede ser, ¿no? No digo que no, para nada es imposible para Dios. Pero de entrada los dones, si los dones son ayudas para que nosotros seamos santos, pues lo primero que tenemos que hacer para recibir un don es vivir las virtudes, ¿no? Decíamos hace un momentito que el día que nos bautizaron, todos recibimos las virtudes teologales, ¿no?, que también son sobrenaturales, no nos corresponden, ¿verdad? El día de nuestro bautizo Dios nos regaló la fe, Dios nos regaló la esperanza y nos regaló la caridad. Eso nos ha regalado Dios el día de nuestro bautizo. Todos los tenemos. Algunos les han crecido, ¿verdad?, las han regado esas virtudes y se están haciendo fuertes. Otros ni en cuenta, ¿verdad?, las pobrecitas están ahí guardadas y nadie las saca, ¿no?, todas polvosas en nuestro interior. Pero las virtudes las tenemos todas. Y solamente cuando el hombre empieza a vivir las virtudes, podrán llegar después los dones. Porque los dones nos preparan para la santidad.
Las virtudes nos preparan para empezar a vivir la vida cristiana. Eso solo lo inicia. Y hay diferencia entre una virtud y un don. Entonces vamos a explicar primero esto. ¿Qué es una virtud? Pues una virtud entonces es lo que Dios nos regala, ¿verdad? Nos regala, nos da. Y Dios es el primero que nos da esas virtudes, nos da la fe, nos da la esperanza, nos da la caridad. Pero el hombre es responsable de esto, ¿no? Dios, por ejemplo, me da la fe para decir, hey, cree en la palabra, ¿no? Cree en lo que hoy escuchaste. Por ejemplo, cuando alguien viene a misa, ¿no? Alguien viene a misa, escucha las lecturas y, por ejemplo, ¿no? Hoy hablaron de ser sensibles a los demás, ¿no? Por mi fe yo puedo decir, es cierto, yo tengo que ser más sensible. Dios me mueve para decirme por la fe, esto que acaban de escuchar, hey, cree en esto, cree en esta palabra, déjate iluminar por esa palabra. Si hoy te pide que seas más sensible, Dios hoy te pide que seas menos criticón, o yo qué sé, ¿no? Lo que haya, que sea la palabra, ¿no? La lectura. Dios siempre me mueve con las palabras, ¿verdad? Para que yo empiece a vivirla, ¿no? Si yo le digo a Dios, tiene razón, ya debo de dejar de ser criticón. Tiene razón, tengo que ser más paciente, ¿no? Entonces es Dios que me impulsó por la fe a creer en esa palabra y yo la acepté. Y digo, a ver, voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Y entonces Dios me dice, claro, a ver, vive esta virtud, ¿verdad? Vive esto, vive lo que hoy escuchaste la palabra. Y entonces digo, a ver, tiene razón, voy a dejar de criticar tanto. Y entonces yo empiezo a dejar de criticar. Eso es un acto de caridad, ¿no? Ahí está la virtud de la caridad. Primero creí, luego la virtud de la caridad. Y luego, claro, cuando yo empiezo a vivir la caridad, digo, claro, ¿qué dice que yo puedo ser mejor? ¿Qué dice que esto que estoy haciendo, hoy critiqué menos, hoy me siento re bien porque hoy no critiqué, ¿verdad? Me estoy dando cuenta que supe cuidar mis palabras, me di cuenta que pude guardar mis palabras, ¿verdad? Que no hablé de más, que no lastimé hoy a nadie. Y entonces empieza a surgir la esperanza, tú puedes ser mejor, ¿no? Trabaja para ser mejor. Fíjese cómo las virtudes van actuando juntas, ¿no? No es que un día trabaje la fe, la esperanza, la caridad, no. Digo, uno la reflexiona por separado, pues, para entender, pero en realidad van actuando juntas, ¿no? El que cree la palabra, fe, la pone en práctica, la caridad. Y el que la pone en práctica espera ser mejor, porque sabe que lo que está haciendo lo puede convertir en alguien mejor. Eso es la esperanza. Actúa. Es Dios la primera causa, ¿no? La que nos mueve, pero el hombre tiene la responsabilidad de decir, si quiero creerle a la palabra, o puedo yo venir a misa y la palabra dijo, mira, no critiques. Y entonces Dios con la fe me dice, mira, créele a la palabra, de verdad no es bueno que critiques. Y yo le puedo decir a Dios, ¿verdad? En mi interior, ay, no, bueno, pues sí es cierto, pero para mí no es eso, porque yo ya nací criticón y criticón me voy a morir. Ya frustré la fe. Dios me motivó, Dios me movió, pero puedo decirle a Dios, no, a mí no me importa, ¿no? A mí no me interesa, yo no quiero saber nada, ¿no? Bueno, pues entonces si yo no quiero saber nada, entonces Dios no me puede obligar. Entonces fíjese cómo las virtudes, si Dios me impulsa, porque Dios me regaló las virtudes, y Dios me impulsa para que la fe crezca, para que la esperanza crezca, para que la caridad crezca. Dios me impulsa siempre, pero necesita de mi respuesta. Y yo le puedo decir a Dios sí, o yo le puedo decir a Dios no, yo no quiero. Cuando yo voy dejando que Dios me impulse y voy empezando a ejercitar la fe, porque le creo más a la palabra. La fe en el fondo, ¿qué es? Decirle sí a la palabra. Empiezo a aceptar la palabra. Cuando Dios me va moviendo a la caridad y soy más caritativo con los demás, ¿verdad? Voy viviendo más el amor por los demás. Cuando Dios me impulsa la esperanza, ¿verdad? Entonces mis metas ya no están aquí, sino hay algo mucho más grande, ¿no? Por lo que estoy viviendo ahora, por la transformación que estoy viviendo ahora. Entonces yo empiezo a transformar mi vida con mi libertad, porque soy yo el que estoy decidiéndola. Porque igual alguien puede empezar a cambiar y de repente puede frustrarse, ¿no? Hay gente que sí empieza todo un proceso, uno los ve, ¿no? Cómo cambian, cómo van siendo mejores, mejores personas, cómo se van renovando. Y de repente, por alguna tristeza, se frustra, se cae. Podemos decirle a Dios que no en el momento que queramos. Siempre, ¿no? Claro que en la medida que yo voy ejercitando las virtudes, me voy haciendo más fuerte, ¿no? Y entonces esas son las virtudes, hasta ahí están las virtudes. Cuando alguien ha ejercitado mucho las virtudes, uno se da cuenta que lo que Dios pide, pues uno solo no puede. Uno tiene que dejárselo todo a Dios. Dejar que Dios, ya no es solamente que yo crea en la palabra, ya no solamente es que yo viva la caridad, tengo que dejar que Dios actúe en mí. Y cuando Dios actúa en mí, esos son los dones del Espíritu Santo. Los dones entran cuando yo dejo que Dios actúe en mí. Y entonces la única causa es Dios. En las virtudes,
primero está Dios y luego el hombre, ¿no? Pues necesita la respuesta humana, ¿no? Mi respuesta. Pero cuando son los dones de Dios, ya es Dios la única causa, es Dios el que me mueve a hacer las cosas. No como si fuera un títere, ¿no? Que no pienso, no. Obviamente entiendo lo que estoy haciendo, pero me dejo guiar por Dios porque estoy fascinado, estoy enamorado de Dios y hago las cosas porque Dios me mueve. Esos son los dones del Espíritu Santo. Cuando yo me dejo mover por Dios, entiendo lo que hago y me doy cuenta que hay cosas que me rebasan y salen adelante, ¿no? De hecho, los santos pues, son eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando a Santa Teresa le dice, ¿verdad? Que renueve el Carmelo, ¿verdad? Que haga una reforma porque está todo ahí terrible, no tiene que haber una reforma. Pues eso es una misión imposible para un ser humano, ¿no? Y sin embargo, Santa Teresa se lanza y eso estaba más allá de sus fuerzas. ¿Por qué logra reformar todo? ¿Por qué logra traer a las varias carmelitas a que la sigan? Porque tenía mucho carisma, ¿no? Porque se dejó mover por Dios. Ya no era ella. Ella se dejaba, ¿verdad? Impulsar por Dios, ¿no? Ella se dejaba mover por Dios. Y obviamente quien atraía a las que lo empezaban a seguir, pues era Dios, que las cautivaba también a ella, ¿no? Así como ella se sentía cautivada por hacer las cosas, pero era Dios. Era Dios que la movía a hacer todo eso, era Dios que la impulsaba para transformar su vida, era Dios que la impulsaba para cuestionar, para mover, para impulsar. Era Dios, solo Dios. Ahí está la acción de Dios. Ya no eran las fuerzas de Santa Teresa, era la fuerza de Dios la que la movía a hacer las cosas. Claro, Santa Teresa sabía lo que había y vivía sus problemas y a veces le daba miedo, ¿no? Y luego se quejaba con Dios y sin embargo se seguía dejando mover por él, ¿no? Claro, y ahí va en todo un camino a la santidad, ¿no? La santidad empieza a actuar en él, obviamente, ¿no? Pero vean cómo entonces los dones es cuando Dios actúa y entonces el hombre se deja mover ya, ¿no? Se deja transformar por esos dones. Ahí es donde actúan los dones. Es ahí donde se van moviendo el hombre y sin poner resistencia. En las virtudes pone resistencia, en los dones ya no pone resistencia, porque está convencido de lo que hace y sobre todo está enamorado de Dios. Esos son los dones. Los dones me van a llevar a la santidad porque yo soy el primer convencido y soy el primer enamorado de eso. Claro. Entonces, alguien que no tiene fe, bueno, que ni siquiera ha ejercitado la fe, porque no van a llegar los dones, ¿no? Ay, ¿por qué Dios no me dará sabiduría? Pues ¿para qué quiere sabiduría si ni siquiera tiene fe, ¿no? Primero tienes que dejar que la fe crezca, ¿no? Que vaya dando sus frutos, ¿verdad? Poco a poco para que vaya creciendo, ¿no? Ahí es donde comienza todo, ¿no? Así entonces el hombre se tiene que dejar mover, decimos, ¿no? Las mociones por Dios. Un don del Espíritu Santo, entonces Dios que me va moviendo, me dejo mover porque estoy fascinado por Dios, ¿no? Estoy enamorado de Dios, no puedo hacer otra cosa más que dejarme mover por Dios. Yo soy una especie de instrumento, podríamos decirlo, pero no instrumento irracional, sino un instrumento que entiende las cosas y que está fascinado de que Dios le haga eso. Y se sorprende por lo que Dios hace. Porque obviamente una persona que se deja mover por los dones del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, se va fascinando de lo que está logrando. Dice, qué increíble que yo hice esto, ¿no? Santa Teresa te fascina, ¿no? ¿Cómo es posible que he logrado tantas cosas? Bueno, pues las ha logrado porque es Dios quien lo ha hecho, ¿no? Solamente ella se ha dejado mover, ¿verdad? Y Dios le pide esto y lo hace, ¿no? No sabe cómo, pero lo va a hacer y salen las cosas. Esos son los dones, ¿no? Ahí comienzan los dones, ¿no? Esto es lo principal. Entonces el Espíritu Santo, podemos decir, ¿no? Es la única causa motora y principal de los dones del Espíritu Santo. Punto, ahí está. Claro, el hombre está de acuerdo, por supuesto, estamos nosotros de acuerdo, pero es Él que los va llevando, ¿no? Ahora, ¿cómo van llegando los dones del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque aquí es muy importante ver cómo van llegando los dones, porque a veces decimos, que lleguen todos los dones, yo quiero a todos los dones. No, los dones van llegando lentamente. Así como las virtudes van creciendo lentamente, todo es un proceso, no es de golpe, ¿no? Aquí lo importante es ser un buen recipiente, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Porque no es que Dios nos dé los dones como si fueran pegostes, ¿no? A ver, ahí te va la sabiduría, ahí te va la inteligencia, ¿no? Y hay como una bola de ¿cómo se llama? De tumores ahí pegados a mí. Ay, aquí tengo la inteligencia. No. Dios no va a dar nada para lo que no estemos capacitados, ¿eh? Así de fácil. Dios me va a dar todo lo que yo necesite, sí, pero si estoy capacitado, si soy un buen recipiente, ¿no? Si soy un buen recipiente. Y en primer lugar, ¿cómo se prepara el recipiente? Pues con las virtudes, lo que decíamos hace rato, ¿no? Con la fe, la esperanza y la caridad. Ahí comienza todo. Y la fe, la esperanza y la caridad van dando fruto, van creciendo cuando hay un buen recipiente, ¿no? Depende del recipiente que yo tenga, ¿no? Entonces aquí traje ejemplos para entender los recipientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy un recipiente pequeñito, como esto que tenemos aquí, ¿no? Si yo soy un recipiente pequeñito, pues va a entrar pequeños dones, ¿no? Los dones son chiquitos, no entran mucho, ¿no?
Los dones son insignificantes, ¿no? Son pequeños. Ah, pero yo soy un recipiente gigante, pues va a entrar más dones, ¿no? Los dones entran con más fuerza si es grande, ¿no? Todo depende del tamaño, ¿no? Si el tamaño es grande, pues va a haber muchos dones, ¿no? Va a haber mucha fuerza, va a haber mucha fe, va a haber todo. Si yo soy esto, pues no. O si yo soy una cosa horrible como esto que tengo aquí, ¿no? Entonces van a decir, bueno, ¿esto qué cosa es? Es un vaso que se quemó, ¿verdad? Y tiene hoyos. Pues esto no le va a entrar nada, ¿no? Porque cuando le eche agua, como tiene hoyos, se va a salir. Y a veces somos esto, ¿eh? ¿Por qué nunca cambiaré de vida? Pues porque eres esto, ¿no? Te confiesas y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo de lo que te confesaste. Ni siquiera te esforzaste 2 días en vencer tu pecado. No, el mismo día. Pues somos esto, porque puedo irme a confesar. Ah, hice esto. Ah, bueno. Y saliendo lo hago. ¿Qué significa? Que la gracia de Dios, por más que entre, pues no entra. ¿Cómo va a entrar si eres esto, no? Todo amorfo, todo sin forma, todo sin sentido, lleno de hoyos. Pues no, pues te confiesas, pues sí. Dios te perdona los pecados, claro que te los perdona Dios. Cuando te da su gracia para que te dé fuerza para vencer tu pecado, ¿qué haces con esa gracia? Nada, pues se sale, porque no eres un buen recipiente. Dios no te va a dar más cosas. Ay, ojalá Dios me dé la sabiduría y la inteligencia. Dios, ¿qué te va a dar si aquí no cabe nada, no? ¿Qué te va a dar Dios si eres esto, no? ¿Cómo puedes decir, ojalá Dios me dé aquel don? Dios no te va a dar nada si eres esto. Primero mejora tu molde, ¿no? Tu recipiente. Cuando uno cambia su recipiente, pues entran más dones. Cuando uno no lo mejora, ¿no? Y soy esto, pues jamás en la vida vas a cambiar, ¿no? Siempre vas a seguir siendo esto, ¿no? Siempre vas a seguir siendo algo que cuando Dios derrama su perdón, pues escurre. Porque no te cambia, no te dice nada. Ay, Padre, me arrepiento de ser infiel, ¿no? Y saliendo, ahí voy de nuevo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que entra el perdón y así como entonces salió porque no me dijo nada, no me comprometió a nada, no me dijo nada. Pues no, Dios nos da cosas cuando tenemos un buen recipiente. Dios nos da el perdón, pero pues el perdón se escurre, por eso la gente vuelve a pecar mucho, ¿no? Pero cuando yo voy cambiando, ¿no? Y digo, a ver, ya voy a tener un poquitín más de forma. Bueno, pues ya, por lo menos ya se ve más la forma. Está chiquita, pero por lo menos ya el perdón sí entra, ¿no? No se escurre, ¿no? Y por lo menos al principio me cuesta trabajo. A lo mejor vuelvo a caer en el pecado, pero por lo menos digo, aguanté una semana. Pues sí, porque ya el perdón ya está dentro, ya lo tengo, ¿no? Fui un buen contenedor del perdón, ¿no? Dejé que el perdón se quedara en mi vida, aunque sea chiquito, pero ya entró, ¿no? Y entonces decíamos hace rato que las virtudes, así como los dones, son hábitos, ¿no? Son hábitos. En la medida que yo ejercito la caridad, en la medida que yo ejercito la esperanza, en la medida que yo ejercito la fe, voy formando un mejor recipiente, ¿no? Y claro, llegará un día en que alguien, ¿verdad?, tenga un recipiente gigantesco y diga, aquí cabe mucho amor, ¿no? Aquí cabe mucho perdón, aquí cabe mucha misericordia. Y Dios, por supuesto, que si yo tengo un recipiente así en mi vida, en mi interior, ¿cuánta caridad puede entrar aquí? Mucha. ¿Cuánto perdón va a entrar aquí? Mucho. Entonces las personas que, por ejemplo, cuando alguien dice, mira esta persona cómo perdonó, pues porque tiene un mejor recipiente, ¿no? Cuando una persona dice, ay, ¿para qué perdona? Ni vale la pena, pues sí, porque seguramente el que le dice esas cosas tiene algo así, ¿no? Una cosa así que no entra nada, entonces es un cizañoso de primera, es un rencoroso de primera, que cuando Dios le dice perdona, pues se escurre, no llega nada, ¿no? Alguien así, cuando aconseja a alguien así, pues no sirve, ¿no? Pues sí, tú eres así, ¿no? Cuando tú eres así, ¿cómo le dices a alguien que no perdone? Pues sí, él perdona porque él ya le entra mucho amor, ¿no? Él sí le entra mucho perdón, él sí le entra mucha misericordia. Pero bueno, si tú eres así, ¿con qué valor le dices, no? Y diciendo que tú sabes mucho de la vida. Esto no es mucho de la vida, esto da pena, ya lo voy a esconder porque da pena. Entonces, uno tendría que ser un buen recipiente. En la medida en la que uno es buen recipiente, Dios nos va dando más cosas. Y los dones del Espíritu Santo van a llegar cuando soy un buen recipiente, ¿no? Porque he crecido en la fe, porque he crecido en la caridad, porque he crecido en la esperanza. Bueno, yo me voy formando un buen recipiente. Aquí sí entran los dones del Espíritu Santo. Aquí ¿qué va a entrar? No va a entrar nada. No entra ni la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo va a entrar? Yo tengo que hacerme un buen recipiente para que entren los dones. Cuando yo me voy creando ser un buen recipiente, ¿no? Un recipiente amplio, que vaya recibiendo todo, entonces los dones van a entrar. Mientras no. A lo mejor sí soy de estos, ¿verdad? Chiquitos, ¿verdad? Por lo menos aquí sí entra algo de fe, algo de esperanza, algo de caridad. Pero ahora aquí todavía no estoy muy preparado para recibir los dones, ¿no? Estoy poniendo las bases, pero tengo que seguirme ejercitando para que un día llegue a ser un buen recipiente y siendo un buen recipiente reciba
los dones del Espíritu Santo. Entonces los dones no llegan nada más porque voy a pedir mucha sabiduría. Pues no, mejor pide mucha fe, ¿no? Porque primero lo que necesitas es creerle a Dios, ¿no? Porque el sabio, ¿quién es? El sabio es el que disfruta a Dios. Pero tú, ¿cómo puedes disfrutar a Dios si no crees en Él, ¿no? Si no crees en su palabra. Si no le crees a su palabra, ¿cómo pretendes disfrutar a Dios? Tú disfrutas a Dios cuando crees en su palabra, cuando te adhieres a su palabra. Ahí sí, pídele sabiduría porque disfrutas la palabra. Pero si no la disfrutas, ¿cómo? Pues no, como si estás así chiquita apenas y con trabajos aceptas algo, no. Cuando tú creces, le puedes pedir sabiduría. Es todo un proceso para llegar a la santidad. Por eso los dones nos ayudan a ser mejores y van llegando y van tocando nuestra vida en la medida que vamos trabajando nuestro envase, ¿no? En la medida que vamos manejando nuestro recipiente, nosotros vamos mejorando. Es ahí donde se adquiere la plenitud. Es ahí donde llegan los dones, ¿no? Entonces, esto yo lo pongo aquí muy gráfico, ¿no? Para que nosotros reflexionemos que los dones no llegan nada más porque los pedimos y, ay, ojalá me dé este don, no. O sea, primero pídele a Dios que te dé un corazón lleno de fe, un corazón lleno de esperanza, un corazón lleno de caridad, para que te vayas haciendo un buen recipiente y digas, ahora sí estoy grandote, Señor. Ahora sí ya entra, por lo menos aquí ya entra la sabiduría, ¿no? A lo mejor tendrá que crecer más para que entren otros dones, ¿no? No iba a traer una cubetota, pero ya para que traer tanta cosa, ¿no? Pero entonces imagínense, entre más grande el recipiente, más dones caben, ¿no? Pero, pues si estás así, pues olvídalo, ¿no? ¿Por qué Dios no llegará? Ay, pues porque estás hecho pedazos por dentro, ¿no? Necesitas transformarte para renovarte y ser amplio, ¿no? Entonces, según el envase que somos, pues nos vamos transformando en nuestra vida, ¿no? Y así es como van actuando los dones del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y obviamente, si alguien dijera, ¿y yo qué tan buen recipiente soy? Porque hoy la pregunta que podríamos llevarnos para la reflexión sería, ¿y qué tan buen recipiente soy yo? Bueno, pues habría que pensar primero, cuando yo me confieso de un pecado, ¿cuánto tiempo tardo en volver a hacer el mismo pecado? Porque todos nos volvemos a cometer. Ese es el tamaño de la vasija que tengo, ¿no? Ese es un medidor, ¿no? Entonces dijeras, yo qué tan, yo qué tan buen recipiente soy. A ver, tú cuando te confiesas, ¿cuánto tardas en volver a caer en ese pecado? No, pues yo tardo una semana. Bueno, pues dice que ahí lo estás trabajando. No, yo saliendo empiezo. Bueno, pues quiere decir que no has recibido, no te has dejado tocar por el perdón, porque se escurre, ¿no? Se te va el perdón, ¿no? Ese sería un criterio, ¿no? Otro criterio sería, ¿qué tanto, verdad? Si yo, por ejemplo, me he dado cuenta que soy impaciente y trato de ser paciente, ¿cuánto tardas en ser impaciente? No, pues yo me enojo a la primera. Pues no eres un buen recipiente. Quiere decir que la primera se escurre, ¿no? En la paciencia, ni entra, ¿no? Por eso cuando alguien quiere ser paciente, pues tiene que ejercitarla. La paciencia no llega por arte de magia. Sí, hay que pedírsela a Dios, ese es un nivel, ¿no? La oración, claro. Pero uno tiene que ejercitarla, ¿no? Y tiene que darse cuenta, ¿verdad? Pues, por ejemplo, alguien que quiera ser paciente, ¿qué tendría que hacer alguien que diga que soy bien desesperado de todo, me enojo? Pues tiene que ejercitar la paciencia. ¿Cómo se ejercita la paciencia? Pues primero tendría yo que descubrir por qué soy impaciente. O sea, alguien que dice, de verdad, yo quiero dejar de ser impaciente, dejarme de enojar luego por todo. A ver, primero, ¿qué tendría que hacer? A ver, detectar en mí, ver en mi vida, primero, ¿qué es lo que me desespera más? Empezarme a conocer, porque la única manera de ejercitar la paciencia es primero yo conocerme. ¿Qué es lo que más me hace enojar? Me hace enojar tal persona. Ya, punto 1. Punto 2, me hace enojar cuando ya estoy cansado. Porque el cansancio te hace que te enojes más. Punto 3, es que me desespero porque quiero ser muy perfeccionista. Voy dándome cuenta. Cuando yo me voy conociendo, entonces yo puedo trabajar la paciencia y digo, a ver, tal persona siempre que la veo me hace enojar. Bueno, pues quiere decir que la paciencia tengo que ejercitar con esa persona. Cuando la vea, en lugar de decir, ahí viene otra vez ese canijo, hay que decir, no, a ver, ahí viene, me respira, no te enojes, ya sé que es un mal tipo, ya sé que me hace enojar, voy a tratar de ser paciente. Pero ya yo mismo estoy empezando a trabajarlo porque ya sé que esa persona me hace enojar. Es que me desespero cuando estoy cansado. Bueno, pues cuando esté cansado no voy a tomar decisiones, ¿no? Porque cuando esté cansado, sé que me voy a enojar y no va a pasar nada. Cuando voy a enojarme, voy a pelearme con todo el mundo. Me siento cansado, mejor no lo discuto, ¿no? ¿Saben qué? Lo vemos mañana, porque estoy descansado, ¿no? Eso es trabajar la paciencia, conocerme. Para trabajar cualquier virtud que usted quiera, conózcase primero. Si usted quiere vencer un vicio, conózcase primero. ¿Qué cosas son las que le hacen hacer ese vicio? Y si usted conoce qué cosas le hacen hacer ese vicio, usted va trabajando esas cosas, ¿no? Me cae mal tal persona y por eso me enojo. Bueno, pues tengo que trabajar mi paciencia o lo que sea, ¿verdad? Con esa persona. Pero ya sé en mi mente, ya me di cuenta que esa persona me molesta. Y ya sé que cuando llega
tengo que trabajar. Ah, bueno, allá está trabajando la paciencia. Pero mientras yo no me conozca, nunca va a trabajar, ¿no? Porque si alguien dice, es que soy bien impaciente, quiero trabajar la paciencia, tengo que ser paciente, tengo que ser paciente, nunca lo va a hacer. Primero tiene usted que conocerse. Ya que usted se conozca, automáticamente usted verá cómo lo empieza a trabajar, ¿no? Si la cansancio, si esto, si aquello. Y no quise que porque lo empieza a trabajar ya lo logró un día para otro. No, el recipiente es lento, ¿verdad? Es gradual, poco a poco, y a veces en medio se deshace y otra vez se vuelve a armar. Es una lucha, ¿no? Pero en la medida que lo va haciendo, se va fortaleciendo, porque se empieza a hacer un hábito. Porque su cuerpo, por un lado, porque su mente se empieza a acostumbrar. Y a lo mejor al principio, cuando veía tal personaje, ¡ay! Le daban aquí un retortijón, ¿verdad? Pero usted empieza a trabajar la paciencia. Llega un momento que cuando lo ve, sí le da el retortijón, pero menos fuerte, ¿no? Y dice, ya aguanté un poquito. Ya está trabajando la paciencia. Llega un día en el que dice, no, pues ya no veo ya ni retortijones, ya cansé, ¿verdad? Ya lo tolero, ya por lo menos lo saludo, ya lo escucho, ya no le digo nada, porque no vale la pena. Ya trabajó usted la paciencia. Y eso puede haber tardado por un año. Pues no importa cuánto tarde. Lo importante es que usted nunca se rinda y siga adelante. Incluso a lo mejor alguien que ya lo trabajó, o algún día llega de repente y les digo 2 que 3, ¿no? Ay, pues ya caí mi paciencia otra vez. No. Cuando uno va trabajando puede caer, pero no porque cae una vez significa que ya se echó a perder todo. Al contrario, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay gente que dice, lo intenté y fracasé. No por un fracaso significa que falló, ¿no? Una persona que se prepara para alguna competencia, pues tiene sus fracasos, ¿no? Pero no por eso se rinde, ejercitándose hasta que lo logra. Igual pasa en la vida espiritual, ¿no? Pero nunca hay que rendirse. Así es como se prepara para hacer un buen vaso, ¿eh? Y entonces sí, cuando usted se prepara eso, entonces por sí ya pueden empezar a llegar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Ahí sí ya puede entonces usted perfeccionarse. Porque si ustedes se dan cuenta, decíamos, primero son las virtudes y luego son los dones. Porque las virtudes, entre más las ejercita uno, va venciendo más los pecados. Pero a veces hay tentaciones, ¿verdad? Porque cuando uno se va perfeccionando, las tentaciones de repente llegan muy fuertes, ¿eh? Y llegan de improviso. Y aunque uno se ejercite mucho las virtudes, a veces pueden llegar tentaciones y uno caer porque son de repente, son repentinas, que uno no sabe ni por dónde cae. Y es justamente ahí donde entran los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo van a capacitar, porque es Dios quien me va moviendo, para adquirir una fortaleza distinta para vencer incluso las tentaciones sorpresivas. Porque entonces ya no soy yo, es el Espíritu Santo el que actúa en mí y el que me va moldeando incluso para aguantar esas tentaciones que son sorpresivas, esas tentaciones que son intempestivas, ¿no? Y que digo, ay, caí. No, los dones del Espíritu Santo me pueden dar una fuerza para ir transformando mi vida, ¿no? Para ir transformando mi historia. Fíjense entonces cómo los dones del Espíritu Santo son todo un proceso para la santidad y van llegando en la medida que nosotros vamos poniendo el ambiente. Usted tiene que ser un buen recipiente para recibir esos dones. Dios no se los va a aventar así y decir, ay, cómo le encanta a Dios echarme dones. No, Dios no le va a echar nada si usted no está preparado. Le dará lo básico. Y usted sabrá si lo guarda o se le va por ahí, se escurre, ¿no? Como el vaso ese que teníamos, ¿no? Pero usted lo decide, ¿no? Entonces así los dones del Espíritu Santo nos van ayudando a llegar a la santidad. Santidad. Eso es a grosso modo los dones del Espíritu Santo. Sí, definición básica son precisamente eso. Obviamente, las próximas sesiones vamos a ir reflexionando cada uno de los dones para ir primero entendiendo qué significa cada don, porque a veces no tenemos ni idea qué significa cada don. Y obviamente, al mismo tiempo, qué significa cada don, ver cómo cada don me ayuda a crecer en mi cercanía con Dios, siguiendo justamente el orden que nos dice el profeta Isaías. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Este filósofo, teólogo, ¿verdad? Dice que los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, los dones del Espíritu Santo son aquellos que nos llevan a la santidad, y en el orden que aparece en el profeta Isaías son los escalones para llegar a la plenitud. Son los escalones que nos llevan a la felicidad, pero dice siguiendo ese orden. Entonces vamos a ir reflexionando los dones según los dones según el orden del profeta Isaías, porque dice Santo Tomás que ese es el orden para llegar a la santidad. Ya para concluir nuestra sesión de hoy, no es lo mismo un don del Espíritu Santo que un fruto, ¿verdad? Porque a veces los confunden, ¿verdad? Los frutos son otra cosa, y los frutos aparecen en el capítulo 5 de San Pablo a los Gálatas, ¿no?
Y los frutos son otra cosa. Los dones son el camino a la santidad. En cambio, los frutos, ¿qué cosas son? Los frutos son la consecuencia de la santidad. La consecuencia de dejar que Dios, que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Uno va dando frutos, pero así como un árbol, ¿cuándo da frutos? Pues cuando lo abonan, cuando lo cuidan, empieza a dar frutos. Bueno, cuando yo dejo que el Espíritu actúe en mí, yo doy frutos. Los frutos son distintos, ¿no? Los frutos son diferentes, incluso son más, ¿no? Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, modestia, continencia, castidad. Pero son frutos, como su nombre dice, son frutos, porque son consecuencia que yo me dejé renovar por el Espíritu Santo. Y existen además, ¿verdad? Los carismas del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Los carismas, ¿cuáles son? Para los que nunca lo hayan oído en su vida: el discurso de sabiduría, el discurso de ciencia, la fe, fe de curaciones, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Esos son los carismas. ¿Y qué son los carismas? Los carismas son frutos, ¿verdad?, de la acción del Espíritu Santo en una comunidad, no en la persona. Los dones y los frutos son de mi persona. En cambio, los carismas son frutos, son consecuencia de una comunidad madura. Cuando una comunidad ya se formó y está madura, empiezan a surgir los carismas, en algunos casos, para edificar más a la comunidad, para que esta comunidad siga creciendo en su servicio. Y eso aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí están los carismas. Eso es importante, pero son solamente ayudas del Espíritu para que yo pueda construir comunidad. Esos son los carismas. Eso es otra cosa. Pero ¿cuándo salen los carismas? Cuando la comunidad está madura. Cuando es una comunidad que no está madura, una comunidad que apenas acaba de formar y surgen los carismas, pues estos no son carismas. Los carismas surgen para ayudar a la comunidad. Y si no ayudan, no sirven, no son válidos. Por eso San Pablo, si ustedes siguen leyendo la carta a los Corintios, en el capítulo 12 habla de los carismas y luego habla del amor. Dice San Pablo: más allá de cualquier carisma está el amor. Si no hay amor, los carismas no sirven para nada. Porque los carismas son fruto de una comunidad madura. ¿Y una comunidad madura qué vive? Pues el amor. Ahí salen los carismas. Y son útiles. Si no, dice San Pablo, son inútiles. Si van a preocuparse por algo, vivan el amor. Y entonces ahí va todo lo del amor, ¿no? El amor es comprensivo, el amor todo lo perdona, el amor no tiene envidia, ¿no? O sea, vive el amor y entonces sí después vivirán los carismas. Pero es otra cosa, ¿no? Los carismas del Espíritu Santo todos son signos del Espíritu en una comunidad madura. Si no está madura, pues quién sabe por qué están esos ya no son carismas, es otra cosa, ¿no? Porque quiere decir que estoy violentando algo para suscitar otra cosa, pero ya no es de Dios, ¿no? Entonces son diferentes cosas. Entonces, dones, camino a la santidad; frutos, consecuencia de la acción del Espíritu Santo en mi vida; y carismas, consecuencia de la acción del Espíritu Santo en una comunidad madura, ¿no? Y lo digo para que tengamos una idea. Obviamente aquí nada más vamos a reflexionar el Espíritu Santo, que es lo más importante, ya los frutos y los carismas, ¿no? Porque si no, yo creo que acabo otro año, entonces nada más los frutos, ¿verdad? Porque nada más, los dones, que son lo más importante, ¿no? Entonces vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Nuestra oración para la semana pues sería precisamente analizar qué tipo de recipiente soy. Y si no soy un buen recipiente, ¿qué cosas deberé de hacer para empezar a convertirme en un buen recipiente y poder recibir o empezar a recibir los dones del Espíritu Santo? Bueno, vamos a hacer una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día. Te pedimos que nos ayudes a transformar nuestro interior, a ser más dóciles a tu presencia, a tu palabra, para que la fe, la esperanza y la caridad vayan creciendo y vayamos amoldando nuestro interior para recibir los dones que quieres de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.